En la historia de México hemos tenido presidentes por mucho tiempo, por un periodo largo. También hubo presidentes que duraron por muy poco tiempo, los provisionales o los que por cuestiones de algunos acontecimientos tuvieron que tomar posesiones. Sin embargo, para 1934, en esa época, se empezó a implementar el gobierno a 6 años, particularmente en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero antes de los 30 hubo presidentes que duraban por mucho tiempo, tal es el caso de Benito Juárez, Porfirio Díaz, Antonio López de Santana, pero también hubo presidentes que duran por muy poco tiempo. Normalmente los periodos antes eran de 4 años, más o menos, por 2 también, pero hubo una en particular que duró solamente 45 minutos. Ese presidente fue Pedro Lascurain. Hoy día te traigo esta historia que marcó parte fundamental en la historia de México y que actualmente ha pasado un poco desapercibido. En esta sección, México y sus historias, eso traigo para ti el de hoy. Pedro Lascurain, el presidente que duró 45 minutos. It's a human sign when things go wrong. Pedro Lascurain Paredes. Aquí algunos datos de Pedro Lascurain. Él nació el 22 de febrero de 1856 en la Ciudad de México. Anteriormente se conocía como el barrio de La Romita, hoy en día la Colonia Roma. Abogado de profesión, él se graduó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1880, lo equivalente a lo que hoy en día sería la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue miembro también del Ayuntamiento de la Ciudad de México en varias ocasiones. Estuvo trabajando en el gobierno de Porfirio Díaz, particularmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. También fue rector de la Escuela Libre de Derecho y en el gobierno de Madero fue o desempeñó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores. Como canciller de México, Lascurain tuvo un rol en las conversaciones que se tuvieron con el entonces embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, que constantemente tenía amenazas hacia el gobierno de Madero. Esto como parte de la época de uno de los sucesos más impactantes en la historia de México, como la Decena Trágica. La Decena Trágica, ¿recuerdan estos acontecimientos que en su época marcaron o impactaron la ciudad? Dejaron la ciudad, el país de incertidumbre y que a la postre se convirtió como uno de los actos más impactantes y trágicos en la historia de México y que se convirtió en un acto de magnicidio. Les voy a platicar un poco y por qué va de la mano con Pedro Lascurain. Para ese tiempo, Francisco I. Madero era presidente de México. A raíz de que él se rebelara, propiciara la Revolución Mexicana y que estuviera en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, desde el 6 de noviembre de 1911 se convierte en presidente de México. Pues desde ese tiempo pues ya tenía ciertos conflictos desde los porfiristas, desde la misma población, desde el embajador de México, de Estados Unidos en México, como ya les había comentado, Henry Lane Wilson, que constantemente tenía conflictos con Madero en diferentes desacuerdos, porque él buscaba proteger sus inversiones, sus negocios en México, y como ya les había comentado, Pedro Lascurain, al ser canciller, pues tenía ese rol de conciliar la relación bilateral de México y Estados Unidos y disminuir la problemática que tenía el embajador con el gobierno de México y que constantemente él amenazaba al gobierno. Entonces, de todo esto se desencadenó una serie de conflictos y que a partir del 9 de febrero de 1913 se da un golpe de Estado por los entonces generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, y que tomaran la ciudad, tomaron diferentes sitios de la Ciudad de México como la Ciudadela, tomaran posesión del Zócalo capitalino,
rehenes, mucha violencia, miles y miles de asesinatos. El periódico estaba de locura, estaba lleno de incertidumbre, la misma población no sabía qué iba a pasar, una ciudad desértica, todos esos días de locura, literalmente. Desde el 9 de febrero de 1913 al 22. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí Pedro Lascurain en estos días? Para una serie de presiones derivado a estos actos, el entonces presidente Francisco Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron obligados a renunciar. Por eso, el 19 de febrero de 1913, a las 5:15 de la tarde, Pedro Lascurain asume el cargo, como dictaba la Constitución de 1857, en las que el secretario de Relaciones Exteriores, en ausencia del presidente, debiera tomar el cargo. Por ello, Pedro Lascurain, a las 5:15 de la tarde, se convierte en presidente de México. Pedro Lascurain, conocido como el presidente que duró solamente 45 minutos. Y así fue. Únicamente tuvo 2 actos siendo presidente de México. Uno de ellos fue tomar posesión del cargo como presidente de México. El segundo fue nombrar como secretario de Gobernación a Victoriano Huerta. A la postre, él renuncia, argumentando o sintiendo que él había sido desleal con una persona que él estimaba y que no iba a presenciar ninguna ejecución. Y renuncia. Esa misma noche, Victoriano Huerta reúne a un congreso, a una junta, para tomar ciertas decisiones. Una de ellas fue dar sentencia o ejecución a Francisco I. Madero y a Pino Suárez. Y esto ocurre el 22 de febrero de 1913. Y aquí termina o concluye un evento sin precedentes que impactaron en ese tiempo y que Pedro Lascurain estuvo en esos días. En estos días, pues, se conoce a Pedro Lascurain como alguien que fue traidor a la patria, desleal, y que él mismo lo reconoce. Debido al breve tiempo que tuvo, por 45 minutos, ha pasado desapercibido. Y tal vez Pedro Lascurain tuvo un breve tiempo, fue un gobierno fugaz, que hoy en día pasa desapercibido, pero creo yo que fue pieza fundamental en esos días, en esa época, no directamente, pero sí influyó un poco en las decisiones en esos días del magnicidio que fue consumado. Que creo yo que si no hubiera asignado como secretario de Gobernación a Huerta, otra historia pudiese ser, pero uno nunca sabe qué puede pasar. Después de que Lascurain renunciara, ya no tomó ningún cargo político posterior, ejerció su profesión como abogado y, como ya les había comentado al inicio en los datos generales de Pedro Lascurain, fue rector de la Escuela Libre de Derecho durante 16 años, particularmente en 1933 fue el último año que él estuvo en el cargo. Después ejerció su profesión durante mucho tiempo en la vida privada y fallece en la década de los 50. Para ser exactos, 1952. Esto es una breve historia de Pedro Lascurain, del por qué él llega a la presidencia. Todo tuvo un porqué. Desde los datos generales, de comentarles cómo influyó en la historia de México, cómo fue canciller, cómo llegó a la presidencia, lo de la escena trágica, todo tuvo un porqué en este video. Y conocer un poco sobre Pedro Lascurain. Así, amigos, esto es México y sus historias. Del por qué México es un gran país, del por qué conocer un poco más sobre las costumbres, sobre las tradiciones, sobre este país en general. Esta sección, así es, México y sus historias. Pero no solamente de la política, sino también del entretenimiento, del mundo de México. También conocer más allá de este bello país, desde la moda, la música, sus personajes históricos que influyen y que siguen siendo parte fundamental de la historia de México. La historia,
la palabra clave en este canal, la historia. Todos tenemos una historia que contar. Y esto fue la historia de Pedro Lascurain siendo presidente por 45 minutos. Muchas gracias por verme. Gracias por permitirme entrar con este primer video a sus hogares. Gracias y espero que puedan ayudar a compartir y que este sea el primero de muchos videos. Este va a ser la primera sección de muchos videos más que seguro les puede llegar a interesar. Así es que gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Yo soy Oscar Luca. Gracias. Hasta luego.